Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar. Yo soy David Sabatés, soy el responsable de gestión de investigación, desarrollo e innovación del ITEC y hoy os explicaré cómo presentar proyectos de I más D más I de pymes para conseguir financiación, ¿vale? Este es un webinar que complementa a otro que hicimos ya el 1 de abril. Y hoy iremos un poco más allá. El primer webinar lo que hicimos es explicar en general en qué consistía pues, los proyectos de I+D+I, convocatorias para financiarlos, etcétera. Hoy entraremos un poco más en detalle en el proceso de cómo podemos involucrarnos nosotros como empresa dentro de estos proyectos. Y más adelante haremos otro también más en detalle sobre cómo hacer el seguimiento y la justificación de estos proyectos, y este último webinar lo hará mi compañera Laia Casafón. Bueno, pues como os decía, hoy os haré primero una pequeña introducción, digamos, para entender qué es un proyecto de I+D+I, ¿vale? ¿Qué fases tiene? Porque cada una de las fases pues, tiene unas convocatorias para ser financiadas o otras convocatorias. Entonces es importante saber en qué punto estamos para saber qué convocatorias tenemos que ir a buscar, ¿de acuerdo? Y también explicaré los diferentes roles que hay dentro de un proyecto de I+D+I, porque dependiendo también del rol que tengamos o que queramos tener dentro del proyecto, pues tenemos que ir a buscar una convocatoria u otra, o un tipo de socios o otros. Esto lo veremos también. Luego seguiremos un poco entrando más en detalle en el proceso de presentación de estas propuestas, es decir, dónde podemos encontrar las convocatorias, cómo podemos encontrar los socios, cuando ya lo tenemos todo, luego qué pasa, qué se hace, ¿no? Pues se hace una memoria, un presupuesto, etcétera. Pues explicaremos todo el proceso hasta el momento que presentamos la propuesta al organismo que convoca el proyecto, bueno, que convoca la subvención, ¿no? Y luego cuáles son las fases, digamos, que tenemos que esperar hasta que nos den la resolución de aceptación o no. Y finalmente os haré, nada, una explicación muy breve, una slide solo, de cómo se hace el seguimiento y justificación de estos proyectos, porque como os he dicho, haremos otro seminario para entrar más en detalle en este punto. ¿De acuerdo? Pues empecemos. Como os decía, un proyecto de investigación, desarrollo e innovación tiene diferentes fases. Y esto es muy importante tenerlo claro, porque cada una de estas fases pues, tiene su convocatoria ideal, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Un proyecto de I+D+I es largo, es muy largo, son proyectos muy ambiciosos, son proyectos que normalmente interviene mucha gente. Entonces, primero partimos desde digamos, la ideación, que es lo que veis a la izquierda de la pantalla. O sea, primero tenemos la idea, es decir, cuál es el objetivo, cuál es el reto que vamos que planteamos solucionar con este proyecto, ¿vale? Recordar que es un proyecto de innovación, o sea, vamos a plantear solucionar un reto de una forma innovadora, de una forma diferente, ¿de acuerdo? Luego viene la fase de desarrollar, o sea, escribir el proyecto, ¿vale? Aquí escribimos en detalle, pues, lo que haremos, es decir, cuál es el objetivo que pretendemos abarcar, solucionar, de qué forma lo haremos, cuál es el método que utilizaremos, cuál es la innovación que proponemos, ¿vale? O sea, de dónde partimos, cuál es el estado del arte y cuál es la innovación
que vamos a plantear, qué cosas diferentes vamos a hacer y dónde llegaremos al finalizar el proyecto. Pero aquí también explicamos pues, cuáles son los socios del proyecto, ¿vale? Quién está involucrado, si habrán subcontrataciones o no, lo explicamos todo. E incluso el presupuesto, qué presupuesto tendrá, cuáles son las actividades en concreto y detalladas que desarrollaremos, ¿de acuerdo? Bueno, todo lo iremos apuntando aquí en este proyecto. Luego entra una fase, digamos, de empezar a poner este proyecto en marcha. Es decir, bueno, haremos un poco más de búsqueda, de investigación de temas, haremos pequeñas pruebas, empezaremos a desarrollar el proyecto. Esta fase está cabalga un poco entre investigación y desarrollo. Luego ya pasaremos digamos, al prototipo. Al final haremos un prototipo que probaremos. Este prototipo lo tendremos que probar, ver dónde falla. Muchas veces, cuando estamos en este punto, tenemos que retroceder un poco, volver aquí, reescribir algunas acciones, ver cómo podemos cambiar cosas y empezar otra vez estas actividades de nuevo, volver a probarlas, etcétera. Esto es un proceso iterativo. Y bueno, al final de todo, si las pruebas salen bien, si los resultados salen bien, si todo es óptimo, entonces, bueno, podemos pensar en explotar esta innovación en forma, pues, por ejemplo, de creación de una empresa y empezar a desarrollar esta empresa, lo que conoceríamos como una startup, o las universidades aquí sacan sus spin-offs, de las investigaciones que hacen, de los desarrollos que hacen, pues al final muchas veces se sacan, pues eso, spin-offs, etcétera. Pero para llegar aquí, en este punto, pues todo tiene que haber salido bien. Y aquí abajo veis que he marcado estas diferentes fases y vale la pena extenderme un poco en esta diapositiva porque, bueno, porque es muy importante tener claro en qué punto estamos. Estas primeras tres fases es la fase que le llamamos de investigación, es la I grande. Esta de desarrollo, que cabalga un poco aquí también, esta flecha de hecho tendría que llegar más o menos a la mitad y hasta la mitad de aquí, pero bueno, es explicativo. Esta fase de aquí, donde empezamos a desarrollar, donde desarrollamos el proyecto, hacemos el test, luego las pruebas, es la fase que le llamamos de desarrollo, que es la D grande, y luego ya cuando las pruebas salen bien y oye, empezamos a explotar, entra la fase esta de innovación, que la innovación no es nada más que poner algo nuevo al mercado, como definición así un poco de andar por casa, podría ser esta. Entonces, estas son las fases, ¿vale? Muy importante tenerlas claras porque en función de esto, pues tendremos, como he dicho, unas convocatorias u otras, ¿vale? Seguimos. Otro tema a tener en cuenta es el rol, ¿vale? El rol dentro de un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque hay muchos roles y cuanto más ambicioso es el proyecto, pues más roles hay. Y no tenemos, porque nosotros cuando imaginamos un proyecto de innovación, normalmente la gente se imagina pues el, 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 el el objeto en sí, ¿no? Un objeto nuevo, diferente, una máquina, algo así. Bueno, puede ser esto, pero se puede innovar en muchas cosas. Se puede innovar en producto, pero se puede innovar en servicios, se puede innovar en software. Y no solo está la empresa, digamos, que luego va a explotar esta innovación. Hay también, pues, todo lo que son centros tecnológicos, ¿vale? Están también, pues, digamos, los investigadores estarían aquí también. Están los instaladores. Imaginemos que esto que vamos a desarrollar una nueva fachada, pues, oye, si somos arquitectos, podemos participar en un proyecto de I+D+I, colaborando en la fase de cómo vamos a instalar este producto en un edificio, este producto nuevo, innovador. Podemos ser también en esta fase de aquí, ¿no? Pues el centro que certifica estos productos, ¿no? Podemos ser también el demostrativo, es decir, este producto, como he dicho, se va
a tener que probar en un entorno real, pues oye, nosotros podemos ser una promotora, podemos ser una constructora, podemos tener edificios donde, imaginemos una promotora, ¿no? Que, oye, quiere innovar, quiere hacer edificios pues alineados con todos los temas de sostenibilidad, poner innovaciones en fachada, etcétera. Oye, pues yo tengo edificios, quiero probar estas propuestas, estas tecnologías y ofrezco mi edificio para probarlas. Puedo ser incluso el organismo o la administración, ¿no?, que regula los temas normativos, etcétera, de estas innovaciones, como podría ser, pues, como he dicho, el centro de certificación, podrían ser la EOTA, la European Organization for Technical Assessment, podrían ser pues, ayuntamientos, Generalitat, podría ser el código técnico, etcétera, ¿no? Podrían ser organismos que regulan esto. Entonces, y habrían más, se nos podrían ocurrir más. Esto es un resumen, ¿no? Lo que quiero explicar con esta slide es que hay muchos roles y muchas formas de colaborar en estos proyectos de I+D+I. Y todos estos agentes, todas estas organizaciones pueden de una forma u otra participar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a seguir. Ahora ya me gustaría entrar a explicar con más detalle el proceso para presentar estas propuestas de I+D+I. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, aparte de tener en cuenta pues, las fases del proyecto de I+D+I, aparte de tener en cuenta el rol que queremos tener dentro de estas propuestas, pues aparte de todo esto, tenemos que tener claro cuáles son las principales convocatorias. Hay muchas, pero aquí he hecho un resumen de las principales, porque si no, bueno, corremos el riesgo de dispersarnos demasiado, ¿vale? Entonces, el objetivo aquí será buscar la convocatoria que nos interese en función del rol que tengamos o que queramos tener y del punto en que se encuentre el proyecto, ¿vale? La presentación, el webinar que hicimos el 1 de abril, complementa esta slide. Lo digo porque expliqué estos programas de aquí con un poco más de detalle en el anterior webinar y estaría bien que lo repasarais. Ahora me gustaría explicaros esto, cómo encontramos la call que mejor nos encaja. Bueno, pues aquí en todas estas calls, ¿no?, estas organizaciones que tienen convocatorias de proyectos de I+D+I, os he puesto el link, o sea, tendréis la presentación, os la enviaremos por mail juntamente al vídeo, entonces podréis linkar y ir a cada uno de estos puntos, ¿vale? Ahora haremos el ejercicio también de entrar y buscar un poco para que empecéis a familiarizaros, ¿de acuerdo? Bien, pues si vamos, para explicaros un ejemplo, ¿no?, el Horizon Europe, que es el antiguo, digamos, Horizonte 2020, que ahora han terminado las calls en el 2020, con lo cual ahora seguirán con las nuevas convocatorias. Clicamos aquí, vamos a esta web. Si entramos dentro de las convocatorias, las licitaciones, aquí tenemos otro botón, ¿vale? Ahora lo veremos con más detalle, donde podremos entrar en este buscador y empezar a buscar convocatorias, ¿vale? A ver, esto es un proceso, tenéis que tener en cuenta que es un proceso que hay que hacer un aprendizaje. Hay muchas convocatorias y tenéis que empezar a entrar, tocar, buscar estas webs, ver cómo lo explican, ¿vale? Porque si no, realmente es complicado. No os pongáis nerviosos ni nerviosas, o sea, es un proceso. Esto es empezar a mirar y poco a poco las cosas se van viendo claras. Ahora, lo que haremos es entrar un poco en estas webs, las veremos, para que empecéis a tener práctica en esto, ¿vale? Como os he dicho, supongo que veis ahora
la web, esta es la web de la Comisión Europea. Entramos aquí, ¿vale? En Search Funds, Funding and Tenders y vamos a este buscador, ¿vale? En este buscador vemos que aquí tenemos todo lo que son las convocatorias, las calls, ¿vale? Aquí tendremos básicamente las subvenciones y aquí todo lo que son licitaciones públicas, ¿vale? Podemos linkar una u otra, ¿eh? Podemos ir mirando. Aquí podemos filtrar las que están por venir, las que están abiertas, las convocatorias que están abiertas, o incluso ver algunas que ya estén cerradas, ¿vale? Por aquí podremos buscar por tipo de programa. El Horizon 2020 es ahora el que os explicaré yo un poquito, pero como veis hay muchísimos, hay muchísimos. Por eso digo que es complejo y yo os he hecho una primera selección para no dispersar. En nuestro campo, el de la construcción, arquitectura, ciudad, smart cities, smart buildings, etcétera, pues bueno, en Horizon 2020 ya tenemos muchas convocatorias en las que podemos ir a aplicar y trabajar. Y las otras que os he puesto en la presentación, estas de aquí también, también. Bien, pues estamos en este punto y podemos ir filtrando, ¿vale? Por convocatorias, y yo he filtrado, no lo voy haciendo ahora porque si no corremos el riesgo de parar el webinar porque pesa demasiado, pero ya lo tengo seleccionado. Pasamos aquí, he buscado esta convocatoria que la podemos encontrar poniendo, como os he dicho, el Horizon 2020 aquí, ¿vale? Y buscando las convocatorias que hay, estas de edificios, ¿no? Building and Water Smart Economy and Society, ¿vale? Vamos aquí, la clicamos y encontramos la presentación de la convocatoria. Esto es donde queremos ir a parar y lo que queremos ver. Aquí vemos toda la información que necesitamos, el tipo de acción, Innovation Action. Esto en el anterior webinar ya os explicaba que significa que son TRLs avanzados, es decir, proyectos en estadios de madurez, recordad lo que explicaba al principio, más avanzados. Estaríamos en la fase de desarrollo, digamos, esto sería como la D grande. Si se presenta en una fase, en dos fases, cuando se abrió, el deadline, ¿vale? Este proyecto es uno que ya pasó. Como os he dicho, ahora saldrán las del 2020 hasta el 2027. Bueno, te explica todo el Work Program donde se inscribe. El Work Program es como una línea, un estadio, como una fase más grande, digamos, de la call, ¿no? De la convocatoria, donde se aglutinan diferentes calls, diferentes convocatorias. Y tienen un objetivo común, ¿vale? El clima, medio ambiente, etcétera, ¿vale? Entonces, importante cómo se explican. Aquí primero explican el objetivo, ¿no? El reto que se quiere solucionar con esta convocatoria. Europa esto nos dice, oye, buscamos proyectos que puedan solucionar esto. Y aquí te lo van explicando. Aquí abajo, pues, supongo que lo veis, ¿vale? Aquí abajo tenemos también nos informa del TRL, el estado de madurez de los proyectos, en qué estadio de madurez tienen que estar, ¿no? No podemos presentar en esta convocatoria proyectos que estén en fases de idea, sino tenemos que presentar proyectos que ya se estén desarrollando, haya alguna prueba hecha, etcétera. Recordar que el TRL va del 1 al 9, o sea, estadios avanzados, ¿vale? Explica también el monto, digamos, que financiará, ¿vale? Los impactos que se esperan tener, que esperan de estos proyectos que se presenten, etcétera. Toda la información necesaria, ¿vale? Entonces, ya tenemos, esto es importante hacerlo, ir buscando convocatorias de interés, nos las apuntamos para luego pasar a la siguiente fase, ¿vale?
Y la siguiente fase puede ser la de buscar socios. Recordar, el otro día lo explicamos, que en estas convocatorias de Horizon, que financian proyectos que están en estadios de madurez, pues algunas convocatorias, ¿no?, financian proyectos que están en estadios de madurez más iniciales, algunas que están en estadios más avanzados, como esta que veíamos, y teníamos que ir en consorcio, ¿vale?, con diferentes partners. Pues bueno, tendremos que buscar estos partners. Ahora explicaremos cómo. Recordar que habían otras convocatorias como Eurostars, que aquí no habían convocatorias marcadas, digamos, por la Unión Europea, sino que eran libres, podíamos presentar el proyecto que quisiéramos, y teníamos que ir con dos partners mínimo, ¿vale? Pero estas, Ike Accelerator o algunas del CET y Axio, podíamos ir solos, podíamos ir solos. En este caso no haría falta buscar socios, pero en estas sí. Y como en estas sí, pues voy a explicar un poco cómo podríamos hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, esto, o sea, aquí es lo primero es hacer una presentación, ¿vale? Una presentación de el tipo de proyectos que nos interesan, qué rol queremos tener dentro del proyecto, ¿vale? Un poco una presentación, digamos, de la organización y del interés en convocatorias, ¿no? Y qué podríamos aportar, sobre todo. Aquí os dejo la presentación, digamos, que tenemos de ITEC, cómo se involucra en proyectos de I+D+I, de forma resumida. Ahí podemos hacer una resumida, ¿no?, para que la explicación sea rápida, y podemos hacer otras más extensas. En caso de encontrar un consorcio que tenga interés, pues entonces tendremos que extendernos más. Pero es importante tener una resumida. ¿Por qué? Pues porque en Europa se organizan pues lo que se llaman, por ejemplo, los Infodays, ¿no?, eventos, diferentes eventos. Aquí os he dejado en esta imagen un link a esta web donde encontraréis los próximos eventos, que se explican pues convocatorias, por ejemplo, se hacen sesiones se organizan reuniones con otras organizaciones o empresas que trabajan proyectos de I+D+I y a los que podemos ir, dirigirnos a ellos, hablar con ellos y hacerles una breve explicación de cómo podemos contribuir en los proyectos. De entrada, si empezamos en todo esto, es complicado ir solos, ¿eh? O si vamos solos, tenemos que ayudarnos de alguna organización que ya tenga experiencia, pues, para que nos ayude, ¿no?, a desarrollar estos proyectos. O si no, ir a buscar consorcios ya, ir a buscar proyectos que estén en ejecución o que se quieran presentar. Entonces, en estos eventos encontramos compañías, encontramos centros tecnológicos, encontramos ya organizaciones que están preparando estas propuestas y necesitan socios. Pues como he dicho antes, para ocupar alguno de los roles que hay dentro de un proyecto de I+D+I. Pues están buscando, por ejemplo, un propietario de edificios para hacer demostrativos, o están buscando un despacho de arquitectura o una ingeniería para que les ayude a preparar digamos, la propuesta del proyecto para hacer el demostrativo, ¿no? O necesitan un centro tecnológico que les ayude a desarrollar el prototipo, lo que sea, ¿no? O si somos empresa y tenemos una tecnología en concreto que queremos desarrollar, pues aquí en estos eventos podemos ir a buscar lo mismo, ¿no?, los centros tecnológicos, demostrativos, etc. Por eso y estas reuniones normalmente las organizan, como hay mucha gente, son muy cortitas, duran 10, 15 minutos como mucho, ¿no? Luego tenemos la oportunidad de seguir el contacto con esta gente y entrar más en detalle, pero primero tienen que hacerse una idea muy clara de lo que queremos presentar y proponer, ¿no? Para ello es muy importante tener una presentación resumida de el rol que podemos tener, de lo que proponemos, de las convocatorias, si ya las hemos mirado, ¿no?, pues las convocatorias que más nos interesan, etcétera. Vale. Y aparte de estos eventos, oye, pues otro recurso que tenemos para ir a buscar proyectos
para involucrarnos en proyectos de I+D+I es dirigirnos a organizaciones de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro país, que ya estén involucradas en estos proyectos. Nos dirigimos a ellos, como podría ser, no sé, aquí está ITEC, aquí está Eurecat, está Leitat, ¿no? Están muchas organizaciones que están ya liderando o participando en proyectos de I+D+I. Pues oye, vamos con esta presentación, nos presentamos, les explicamos qué podemos aportar dentro de estos proyectos, es decir, qué rol tenemos, les explicamos en qué convocatorias estamos interesados, si tenemos ya una idea concreta, pues oye, en qué momento o en qué fase de desarrollo se encuentra nuestra idea, etcétera. ¿Veis? Este es un proceso, pues, el proceso que tenemos a nuestro alcance para buscar, para involucrarnos en proyectos de I+D+I. Muy bien, pues seguimos. Luego, cuando ya tenemos el consorcio, pasamos con sus socios o ya tenemos claro el proyecto que queremos desarrollar, lo que tenemos que hacer es preparar la propuesta. O si hay un líder de la propuesta que la prepara, nosotros tendremos que contribuir a esta propuesta poniendo o escribiendo nuestra parte de proyecto. ¿Bien? Por lo tanto, hay que tener muy claro cuáles son el índice o las fases o las partes de esta memoria que tendremos que presentar. Básicamente, como antes lo veíamos, ¿no? Que si está el Horizon Europe, está Eurostars, Ake Accelerator, que es el antiguo SM Instrument. Hay muchas convocatorias y cada una de ellas, pues evidentemente tiene sus particularidades. Dentro de Horizon Europe están las Innovation Action, están las RIAs, están diferentes convocatorias y cada una también tiene unas memorias con algunas peculiaridades. A grandes rasgos, el índice acostumbra a ser bastante o muy similar. Hay una parte de Excellence que se llama, donde tenemos que explicar pues, los objetivos del proyecto, qué retos de estos que nos marcaba Europa, ¿no? O la convocatoria vamos a solucionar. Luego, ¿qué relación tiene con el Work Program? Recordar que os explicaba que cada convocatoria pertenece a un Work Program donde se aglutinan otras convocatorias, ¿vale? Con un mismo, digamos, eje, con un mismo tema, ¿no? Que sería, por ejemplo, pues, medio ambiente, eficiencia energética, etc. Pues este Work Program tiene también sus objetivos genéricos, ¿no? Entonces tenemos que explicar nuestra propuesta, cómo se relaciona con estos objetivos genéricos. Siempre los objetivos, cómo se relaciona con el Work Program, tiene que estar muy bien explicado. Luego el concepto y la metodología, es decir, un poco cómo vamos a hacer aquello, a través de qué metodología, cómo lo haremos. Luego la ambition, que esto es lo que os decía, de dónde partimos, cuál es el estado del arte de lo que vamos a desarrollar. Aquí no se vale presentar propuestas de cosas que ya existen, ¿no? Esto es un proyecto de I+D+I, recordar, investigación, desarrollo, innovación, con lo cual tenemos que proponer cosas nuevas, cosas diferentes, disruptivas, ¿vale? Y en este punto lo vamos a explicar. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es el estado del arte de lo que vamos a proponer? Y cómo lo vamos a desarrollar, hasta dónde queremos llegar, ¿vale? Y este es un punto importante para explicar qué será lo nuevo, lo diferente, lo diferencial, lo innovador de nuestra propuesta. Esto es el primer capítulo. Luego hay un segundo gran capítulo que es el impacto. Bueno, pues como veíais en la call que os enseñaba antes, habían unos impactos, ¿no? Pues, por ejemplo, disminuir las emisiones de CO2, el agua consumida en edificios, una serie de impactos que se quieren conseguir. Pues
aquí lo que haremos en este punto 2.1 es explicar qué impactos va a tener nuestro proyecto una vez desarrollado, ¿eh? Pues a nivel ambiental, a nivel de CO2, etcétera, ¿vale? Y luego vamos a explicar qué medidas podemos poner en marcha para todavía incrementar más este impacto, ¿vale? Y luego, por último, pasamos al último capítulo, que es, digamos, donde explicamos ya la implementación, o sea, cómo haremos esto, ¿vale? El work plan, que es este punto 3.1, aquí explicamos cada uno de los paquetes de trabajo, ¿vale? Que normalmente los paquetes de trabajo se estructuran pues, con un primer paquete de trabajo perdón, donde investigamos un poco más, ¿no? El estado del arte, luego una fase otro Work Package donde recogemos los requisitos que tiene que tener nuestro proyecto, otro Work Package, por ejemplo, que sería el desarrollo del plan, ¿no? de proyecto, otro que sería digamos, cómo se hará el desarrollo de esto, cómo se hará los demostrativos, otro Work Package que se explica cómo se hará, digamos, la comunicación del proyecto. Esto Europa, la comunicación, la difusión del proyecto le da mucha importancia, porque al final, bueno, está apostando por proyectos que tienen alto riesgo y que tienen que tener un impacto en la sociedad y se tienen que explicar, ¿eh? Luego hay otro Work Package que es todo el tema de pues, la replicabilidad del proyecto, la explotación del proyecto, ¿eh? Cómo vamos cuando terminemos el proyecto, cómo lo vamos a explotar, ¿eh? ¿Qué haremos con este proyecto? No se puede quedar en un cajón. Aquí Europa y todas las organizaciones que gestionan estas ayudas están ofreciendo muchos recursos para desarrollar innovación, para hacer avanzar la sociedad. Entonces tenemos la responsabilidad de no dejar esto en un cajón, sino explotarlo. Y hay un Work Package pues para explicar este punto. Luego, bueno, y por último, podríamos acabar con un paquete de trabajo digamos, más de gestión del proyecto. ¿De acuerdo? Pues en este punto 3.1 explicaremos todos estos paquetes de trabajo y explicaremos cada una de las actividades dentro de cada paquete de trabajo, ¿eh? ¿Cómo haremos lo que decía, ¿no? La comunicación? Pues tenemos que explicarlo. Haremos una web, haremos unas sesiones pues, formativas. ¿Qué haremos, no? Aquí en el 3.2 pues explicamos la estructura de gestión en proyectos sobre todo complicados, pues es muy importante. Habrá un líder de la propuesta, habrá seguramente unos líderes de las partes más de técnicas, otros líderes de las partes más de comunicación, por ejemplo. Habrá diferentes líderes. Bueno, pues esta estructura, ¿cómo se organiza? ¿Qué organizaciones están por debajo de estos líderes? Bueno, pues todo esto lo explicaremos en el punto 3.2. El 3.3 explicaremos el consorcio, los diferentes socios, ¿eh? Qué hace cada uno, etcétera. Y finalmente los recursos, es decir, el presupuesto. ¿Cuánto nos vamos a gastar para desarrollar todo esto? Normalmente esto se hace pues poniendo en un Excel todas las actividades necesarias para desarrollar el proyecto. Luego ponemos la dedicación que vamos a tener para cada una de estas actividades en horas, cuánto es el coste hora, y de aquí nos saldrá un presupuesto. Y luego también hay un porcentaje que podemos imputar de costes indirectos, por ejemplo, ¿no? o de subcontrataciones o de materiales que necesitemos o de ensayos que hay que hacer. Y luego, aparte de esta memoria, hay que hacer una explicación de la institución, ¿vale? Con
de este modo, ¿no? Se describe la organización que hace, el rol dentro del proyecto, la experiencia relevante, ¿no?, en lo que se va a desarrollar, personal que va a desarrollar, que estará involucrado en esta propuesta, publicaciones relevantes que se hayan hecho, proyectos de este estilo, europeos o nacionales, pero proyectos de I+D+I que ya se han hecho, y luego descripción de la infraestructura, ¿no?, de la misma organización. Esto en caso de laboratorios y demás es importante. Y luego, ya con todo este paquete, se presenta el proyecto a la organización convocante, sea Europa, la Comisión Europea, sea Acció, sea el CEDETI, sea quien sea, lo revisan, puntúan cada uno de estos puntos que hemos explicado y nos dan el go o no go, es decir, el ok o no, la subvención o no. Entonces, si nos dan la subvención, pues podemos empezar el proyecto. Y si no nos la dan, bueno, podemos optar en otra convocatoria, que normalmente se van repitiendo, pues reestructurarla, rehacerla un poquito, igual cambiar algún socio y volver a presentarla. ¿De acuerdo? Bien. Pues, bueno, como yo voy hablando, pero deciros que al final de esta presentación resolveré las preguntas. Entonces tenéis una pestaña aquí de preguntas que podéis ir haciendo que yo luego os resolveré. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos. Bien, pues dicho esto, ahora pasaremos a explicaros un poco cómo se hace. Ya imaginemos que nos han dado el proyecto y tenemos que justificar y hacer el seguimiento. Bueno, una breve explicación de esto, porque ya os he dicho que haremos un webinar específico sobre este tema, para que tengamos claro el marco. Primero tendremos si nos dan el proyecto, haremos un kick-off, que se llama, es decir, una reunión con todos los socios donde se pondrá en común todos los temas. Oye, pues mira, hemos presentado esto, tenemos estas actividades. Es más una reunión pues para conocernos y coordinarnos. El coordinador del proyecto pues explicará cómo pretende organizarlo todo, en qué momentos tendremos que presentar pues las actividades, ¿no?, etcétera, todo, ¿vale? Y luego estas reuniones se irán produciendo a lo largo del proyecto con cierta frecuencia. Pues puede haber, pues no sé, una presencial en diferentes países, pues cada 3 meses. Como sabéis, estos proyectos en concreto, los de Horizon Europe, pues son proyectos donde participan socios de diferentes países. Pues bueno, pues una reunión se puede hacer en Austria, otra se puede hacer en España, otra se puede hacer en Francia, etcétera. Y luego hay algunas también que son online. Estas hay muchas. Y luego también hay unos reports, hay que ir presentando los trabajos técnicos y administrativos, que son más pues, de timesheets, ¿no? Los administrativos son más de explicar cuánta gente ha participado en una actividad en concreto y cuántas horas se ha estado, etcétera, ¿vale? Y luego los técnicos. Los técnicos son digamos, la explicación de la actividad en concreto, el resultado de la actividad en concreto que hemos desarrollado, y lo tenemos que presentar, bueno, en un formato. En este caso era un proyecto, un entregable del proyecto Houseful, que ya os expliqué en el anterior webinar, y concretamente pues del paquete de trabajo 4, la actividad 4.1. Pues se presenta este entregable, se explica quién han sido los autores y se describe la actividad que se ha hecho, y esto se presenta para que Europa lo pueda revisar y ver si hemos cumplido o no con el proyecto que habíamos presentado, y luego
ir haciendo los pagos intermedios que vayan haciendo. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí acabamos la presentación. Como os decía, ahora si tenéis preguntas, pues las podéis ir haciendo, ¿vale? Y yo las iré respondiendo si hay. Decir lo que comentaba, esto son procesos, bueno, pues que son un poco complejos. Al principio, yo lo que os diría es familiarizaros con estas convocatorias, entrar en estas webs, empezar a mirar, a buscar convocatorias, ver qué piden. Hay manuales también, podéis mirar estos manuales. Intentar ver en qué punto, si tenéis un proyecto, una idea o un ya desarrollo, mirar en qué punto estáis exactamente de desarrollo, ¿vale? Mirar qué rol podéis tener dentro del proyecto e intentar preparar una presentación de estas y empezar a dirigiros a organizaciones que preparen proyectos, ¿bien? Entonces, nosotros nos ofrecemos a hablar con vosotros, es decir, si estáis en algún proceso de estos, nos ofrecemos a hablar con vosotros, ver en qué punto estáis, ayudaros incluso a hacer un poco esta presentación, a situaros en el rol adecuado, etcétera. Y aquí os dejo la web y el correo electrónico por si tenéis pues, cualquier pregunta a lo largo de estos días, podáis hacerla. Recordaros que os pasaremos esta presentación por email y colgaremos también el vídeo, el webinar, en el canal que tenemos de YouTube. Ahí están también los otros webinars y los podéis consultar. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta. Creo que sí. Voy a ver si puedo verla correctamente. Vamos a ver. Hay una pregunta que dice, ¿haré referencia a las webs donde se puede captar financiación? Sí, como decía, hay muchas organizaciones que organizan convocatorias. Aquí tenéis un resumen de las principales, ¿vale? Para no volvernos locos. Empezar a mirar en estas webs, Horizon Europe, Eurostars, EIC Accelerator, el CDT Acción, y revisar el webinar que hice el día anterior, ¿eh? Porque explicábamos en más detalle estas convocatorias, qué tipo de convocatorias tenía Horizon. Tenía unas para proyectos más en fase de ideas, otras fases más avanzadas. Eurostar está convocatorias para fases más avanzadas, etcétera. Me gusta hacer webinars cortos para si no puede ser esto muy pesado, con lo cual los webinars, este se ha alargado un poco, pero acostumbran a ser de 20-30 minutos. O sea, mirar el otro donde esto tenéis más detalle. Hoy hemos entrado a ver cómo buscar convocatorias. Bueno, pues hacer un poco este esfuerzo. No os impacientéis. Al principio parece muy complejo, que hay muchas y tal, pero al final cuando vas entrando y vas viendo convocatorias, ya haces una selección de las que te interesan y acaban siendo 3, 4, 5. Tampoco no tantas. Y sobre todo tener claro en qué punto estáis repito, esto es muy importante, del proyecto de I+D+I y qué rol tenéis. Pues bien, las webs, respondiendo a la pregunta, empezar a mirar estas, que es una selección de las más interesantes. Vale, buenos días. ¿Se podrá bajar al final el documento de la presentación? Sí, como he dicho, os mandaremos esta presentación por email. Y también tendréis el webinar y lo colgaremos también el webinar en el canal de YouTube que tiene ITEC, ¿de acuerdo? A ver, hay gente que dice que no se oye, espero que se haya escuchado bien. Vale, a ver, seguimos
con las preguntas. Sí, es que... Sí, aquí hay una pregunta que dice, esto, bueno, ya lo he oído, ya lo he dicho, pero dice, ¿tendremos acceso al webinar? Sí, correcto. El webinar anterior está en el canal de YouTube de ITEC, ¿eh? Cuando recibáis el mail con esta presentación y el canal de YouTube, ahí podréis acceder a los otros webinars. Vale. Sí, gracias. Dice, ¿qué es el TRL? Bueno, esto lo expliqué en el webinar anterior, pero bueno, brevemente, el TRL es una medida para, bueno, para indicar en qué grado de madurez se encuentra el proyecto de I+D+I. Es decir, un TRL 1 quiere decir que el proyecto está en fase muy de idea todavía, ¿eh? Un TRL 9, perdón, quiere decir que el proyecto ya está a punto de salir al mercado. Y entre medio pues está pues, el 4, 5, 7. ¿eh? Esto marca el grado de madurez del proyecto. Y es muy importante porque algunas convocatorias pues, piden, como la que hemos visto antes, son TRLs de 5 7, por ejemplo, fases avanzadas, pero hay otras convocatorias que te piden proyectos TRL 1 2, entonces, o 2 3. Entonces, si no nos confundamos, no presentemos en una propuesta un proyecto con TRLs avanzados y nos piden uno inicial. ¿eh? Y viceversa. A ver, seguimos con preguntas. ¿Qué sucedería? Dice una pregunta, dice, ¿qué sucedería si en los informes técnicos y económicos no son conformes a la propuesta que ya se ha aprobado? ¿Podríamos perder la subvención o tener que devolverlo? Creía que era una financiación a fondo perdido, no un préstamo. Sí, correcto. Es decir, a ver, si a la primera pregunta, si no cumplimos con lo que hemos dicho que haríamos, ¿eh? Es decir, si hemos dicho que haríamos pues una serie de actividades y no las hemos hecho y no tenemos resultados, no nos darán la parte de subvención que falte y nos pueden pedir, y nos pedirán, si no hemos hecho nada, efectivamente, que devolvamos lo que ya nos han dado. ¿Vale? Esto es lógico, o sea, no es un regalo, la subvención es para desarrollar proyectos, con lo cual, si lo desarrollamos, tendremos la subvención. Si no lo desarrollamos, no tendremos la subvención. Esto no significa que sea un préstamo, y lo ligo con la siguiente parte de la pregunta. Esto no es un préstamo, es una subvención a fondo perdido, efectivamente. Bueno, hay que tener en cuenta que según la convocatoria las empresas tienen un 70% de la subvención, no el 100%. Las fundaciones, por ejemplo, tienen el 100%. Bueno, dependerá del rol que tengamos, ¿eh? Pero sí, es dinero a fondo perdido. Pero claro, si no hacemos el proyecto, nos habrán dado dinero por algo que no estamos haciendo, con lo cual tendremos que retornarlo. La financiación, esto lo expliqué un poco en el otro webinar, os recomiendo que lo miréis también. La financiación es como un crédito, ¿vale? Lo que pasa es que son créditos blandos, ¿no? Porque están, digamos, la administración, la Comisión Europea o el gobierno español, etcétera, tienen el deber de apoyar estos proyectos, digamos, de riesgo, pues para hacer avanzar la sociedad, para que se pueda desarrollar innovación, si no, nadie innovaría, porque como son proyectos tan arriesgados, pues nadie innovaría, con lo cual dan préstamos blandos, digamos, ¿no? Hay de diferentes tipos. Hay parte pues que son con un interés fijo bajo, hay otros que son interés fijo y un variable y un interés variable, etcétera. Normalmente los tipos son muy bajos. Pero bueno, en la subvención lo que he dicho, si no hacemos el proyecto, no nos dan la subvención. Bien, seguimos. Espero que haya quedado claro. ¿eh? Otra cosa, bueno, quiero puntualizar un tema. Otra cosa es que
hayamos desarrollado las actividades que hemos dicho que desarrollaríamos y el proyecto, digamos, los resultados no hayan sido los esperados. Esto es otro tema. Esto es otro tema, porque claro, es un proyecto de I+D+I, de riesgo, con lo cual algunas cosas pueden no salir como esperábamos, algunos resultados, no pasa nada. Para esto, en principio, si está argumentado, si explicamos que hemos hecho el trabajo, etcétera, y simplemente, pues, bueno, que hemos ensayado algunas cosas y no han salido como esperábamos, no nos van a penalizar, no nos sacarán la subvención por eso. Ellos no esperan que todo salga bien, lo que sí que esperan es que hagamos el trabajo. Esto podemos explicar que de este error hemos aprendido y que gracias a ver que los ensayos o lo que sea no haya salido como se esperaba, pues vamos a implementar unas acciones de mejora y entonces el proyecto saldrá bien. Bueno, pues esto se explica y las organizaciones convocantes lo entienden y para esto en este punto no tenemos que sufrir. Lo que sí que el trabajo hay que hacerlo. Vale, seguimos. Yo creo que ahora esta pregunta, que es muy interesante, esta pregunta, porque y hay que explicarla bien. Me he querido extender un poco, espero que haya quedado clara. Vale, seguimos. Para una ayuda europea, no puedo tener socio, perdón, Leonardo. Para una ayuda europea, ¿puedo tener socios de desarrollo no, ¿qué pone? No comunitario? ¿No existen otras convocatorias a nivel nacional? A ver, para el Horizon Europe, todos los socios tienen que pertenecer, a la Unión Europea. ¿De acuerdo? Y si no pertenecen a la Unión Europea, tienen que tener un acuerdo con la Unión Europea para poder desarrollar estos proyectos. Estos potenciales socios están mencionados en la web de Europa. Y a nivel nacional existen otras... perdón, es que es un poco complicado leer estas preguntas desde aquí. Vale, esta pregunta creo que queda resuelta. Pasamos a la siguiente que dice, ¿no existen otras convocatorias a nivel nacional? Sí, existen las, como he dicho y veis aquí, existen las europeas, que serían estas, y existen también nacionales. A ver, CEDETI, Acció, cada nación, autonomía, etcétera, gestiona su propio presupuesto y con su propio presupuesto puede, digamos, lanzar convocatorias concretas y luego también gestionan fondos de Europa para lanzar convocatorias concretas en su, digamos, ámbito territorial, ¿de acuerdo? Entonces, sí, las hay y muchas. Podéis entrar en el CEDETI, podéis entrar en Acció. En estos links de aquí tendréis ya directamente las convocatorias y lo podéis ver. Es importante empezar a buscar y rebuscar un poco. Es interesante hacer este trabajo para familiarizarnos. Es muy complicado explicar todas las convocatorias, bueno, es imposible explicar todas las convocatorias en un webinar. Hay que entrar, mirar, hay un aprendizaje en todo esto. Si queréis orientación, lo dicho, me escribís un correo y os oriento, no hay problema, pero hay que hacer un poco este trabajo. Pasamos a otra pregunta. Dice, buenos días. Una vez conceden la subvención, ¿qué seguimiento o qué controles hay para justificar que se está desarrollando el proyecto? Bueno, esto es lo que explicaba brevemente en la última slide y me gusta que hagáis esta pregunta porque esto significa que el siguiente webinar que hará mi compañera Laia Casafón pues tendrá interés también, ¿no? Y tendrá seguidores. A ver, esto aquí he explicado los grandes puntos. Hay que entregar, hay unos reports a lo largo del proyecto que son técnicos y otros económicos, ¿vale? Entonces, donde vamos explicando que estamos haciendo las actividades que hemos dicho que vamos a hacer y el resultado de estas actividades.
lo presentamos con unos informes, ¿de acuerdo? Y unos timesheets. Timesheets están las horas que dedicamos al proyecto por persona, etc. Esto es lo que se revisa, en este caso, la Comisión Europea, pues para ver si estamos, digamos, estamos avanzando como hemos dicho que avanzaríamos o no, y en función de esto, pues tomar decisiones, ver si tenemos que complementar la información o no, si pueden hacer el pago o no hacerlo, en función de si la actividad ha terminado, etcétera. Esto, repito, haremos un webinar especial para este punto. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿es necesario que se presente una empresa formalizada en todos los casos o se pueden presentar un proyecto siendo autónomo y formalizar empresa cuando se consigue la financiación? La mayoría de estos proyectos hay que ser empresa, ¿vale? Autónomos tienen otras ayudas si os dirigís, esto también lo expliqué en el anterior webinar, pero bueno, si os dirigís a Barcelona Activa, por ejemplo, del Ayuntamiento de Barcelona, tienen pues ayudas concretas para autónomos. Para participar en proyectos europeos, el EIC Accelerator, etcétera, hay que ser empresa. Bien, empresa o fundación o centro tecnológico, ¿no? Hay diferentes formas jurídicas, pero autónomo no. De hecho, bueno, los autónomos pueden participar, pero claro que pueden participar, pero podrían participar, por ejemplo, como un colaborador, ¿no? Un colaborador, una subcontratación que se hace concreta para uno de los socios dentro del proyecto. Podría ser esto, pero no como socio dentro de los proyectos. Siguiente pregunta. Vamos a ver. Hola, ¿puedes poner algún ejemplo? Buenos días, gracias por tu explicación. ¿Qué herramientas recomiendas para el seguimiento y control de proyectos? El ejemplo, bueno, supongo que se refiere a lo que... Ah, no, que esto es otra pregunta. A ver, perdón, Aquí. Sí, esto es una sola pregunta. Hola, ¿puedes poner algún ejemplo? Ejemplo de proyecto. Es decir, bueno, es una memoria, digamos, que enseñarla ahora sería infumable. He enseñado el índice porque es lo que es el resumen de la propuesta, de una propuesta, pero sería esto, lo que he explicado aquí. Primero hay una parte de excelencia, es decir, qué objetivos queremos conseguir, cómo lo haremos, una parte de impacto que se conseguirá con este proyecto y luego explicamos cada uno de los paquetes de trabajo. Si os puedo enseñar, por ejemplo, algunas plantillas de paquetes de trabajo, si queréis, pero bueno, no tienen demasiado secreto, pero si igual, pues mira, os las podemos adjuntar al envío que os hagamos de esta presentación, ¿de acuerdo? Así veis algún ejemplo. Vale, siguiente pregunta, dice, ¿qué herramientas se recomienda para el seguimiento de proyectos? Bueno, claro, esto depende. Podemos utilizar herramientas que las hay en el mercado o no hace falta utilizarlas. Depende también de qué papel tengamos, de qué rol tengamos en el proyecto. Si tenemos muchos proyectos, si somos los líderes de algunos proyectos, hombre, pues sí que se recomienda tener herramientas, programas especiales de gestión de proyectos. Ahora no mencionaremos marcas comerciales, pero hay proyectos hay programas para hacer seguimiento de proyectos, ¿vale? Si somos socios, participamos en alguna de las partes de los proyectos, tampoco es necesario, y menos aún si participamos en un proyecto o dos, tampoco es necesario tener ningún programa de estos especializados. Tenemos que tener pues un programa o alguna herramienta pues para hacer la gestión de las horas del personal, bueno, la gestión, digamos, para ir viendo cuántas horas gasta
cada persona que interviene en el proyecto. Esto es importante. Y alguna herramienta para hacer el seguimiento económico de estos proyectos. Es decir, pues bueno, lo que nos estamos gastando, hay que conservar siempre las facturas, muy importante. En el siguiente webinar lo explicaremos, porque luego justificamos las facturas. Bueno, pues esto hay que tenerlo ordenado y tenemos que saber qué nos vamos gastando, porque no nos pagarán más de lo que hemos pedido. Podemos justificar pequeños incrementos, pero en principio no nos pagarán. Es complicado, es muy complicado. Entonces hay que tener control de lo que vamos gastando, las horas que vamos dedicando al proyecto, etc. Vale, siguiente pregunta. Vale, otra equivalente de acción en otras. Sí, en otras comunidades también las hay, ¿eh? Es decir, en todo el territorio español, cada autonomía tiene sus organizaciones, digamos, como acción, ¿no?, de competitividad de la empresa, pues para pues ayudarlas en diferentes campos, ¿no? Y normalmente estas organizaciones también gestionan ayudas, también gestionan convocatorias. Esto es buscar aquí tenemos la Generalitat, pues en cada autonomía habrá que preguntar o mirar el gobierno correspondiente, quien se dedica dentro del gobierno pues a impulsar a la empresa e impulsar estas convocatorias. ¿Quién se encarga de cuantificar qué TRL tiene tu producto o proyecto? Entiendo que dice. A ver, pues un poco las fases que decía. O sea, vosotros que sabéis de qué va vuestro proyecto, pues si estáis en fase de idea o estáis ya en fase de prototipo o ya habéis terminado el prototipo y tenéis pruebas hechas y funcionan y ya podéis poner este producto en el mercado, pues bueno, ya vosotros mismos ya veis en qué TRL o entre qué TRLs están. Si estamos en fase de idea, empezar a desarrollar el proyecto, en papel me refiero, o la propuesta en papel, pues hombre, está en TRLs iniciales, 1 o 3, ¿vale? Si vamos avanzando en el desarrollo, pues bueno, puede estar entre 3, 4, 5, fase ya más de pruebas, test, pues 6, 5, 6, 7, y en fase ya de salir al mercado, pues 9, ¿de acuerdo? Si alguno o alguna pues tiene alguna duda en concreto sobre esto, pues me podéis explicar por correo electrónico vuestro proyecto y os puedo dar una orientación. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Es posible participar en convocatorias de proyecto de otros países? Sí, es decir, por ejemplo, nosotros participamos en proyectos que el líder es pues una organización italiana o una organización griega o portuguesa, ¿no? Pues nosotros participamos. O sea, las convocatorias europeas, por ejemplo, tienen que participar 3 países diferentes como mínimo. Las Horizon Europe, 3 países diferentes como mínimo. Las Eurostars, 2 como mínimo. O sea, pueden participar de diferentes países. Luego, las convocatorias nacionales, hay algunas que no, que solo se pueden presentar a empresas pues, nacionales, y hay otras convocatorias, por ejemplo, que tiene el CEDETI, que, digamos, ayuda a que propone que colaboren otros países, precisamente, obliga a que colaboren otros países. Esto dependerá de la convocatoria. Bien, siguiente pregunta. Hola David, me ha gustado la sesión de hoy. Una consulta, la sesión de BIM de introducción volverá a repetirse. Pues bueno, sí, seguramente sí se volverá a repetir la de BIM. Si no, lo dicho, está en el canal de YouTube. En el canal de YouTube tenéis
todos los webinars que se han ido haciendo. Bien, otra pregunta. Con proyectos con prototipo y muy avanzado, solo necesitamos construir fábrica con integración, maquinaria robotizada, etcétera. ¿Hay financiación para esto? Sí, hay financiación. Hay convocatorias dirigidas a financiar equipos para desarrollar proyectos en concreto, ¿vale? Si queréis, me podéis escribir y os explicaré más en detalle cuáles son estas convocatorias, ¿de acuerdo? Pero sí, la respuesta a la pregunta es sí las hay. Buenos días. Aunque son páginas de Europa, ¿se encuentran subvenciones para realizar proyectos en Latinoamérica? Bueno, esto lo explicaba un poco en la anterior pregunta, ¿no? Hay convocatorias que proponen consorcios con, por ejemplo, España y Latinoamérica, ¿eh? O algún país europeo y Latinoamérica. Es decir, sí hay este tipo de convocatorias, incluso hay misiones. Acció, en Cataluña, tiene misiones, por ejemplo, de empresas catalanas a Latinoamérica, por ejemplo, y el CDT lo mismo. Yo os pediría que hagáis un poco este esfuerzo de entrar en estas webs que os pasaba, porque es muy ilustrador. Hay cosas que son difíciles de transmitir, hay que leerlas y ver cómo las explican y ver qué te piden, y ver las convocatorias que hay. Son páginas muy intuitivas, sobre todo yo creo que las del CET y Acció están muy bien hechas y lo dicho, si tenéis, pues si aún así pues tenéis dudas concretas, sin duda me escribís y yo pues resolveré todo hasta donde pueda, ¿de acuerdo? Otra pregunta, ¿desde ITEC nos asesorarían para buscar partners para armar un consorcio? Sí. Nosotros, mira, como ITEC, nosotros somos unas cuantas personas que nos dedicamos a los proyectos dentro de ITEC, pues de proyectos de I+D+I, y frecuentemente estamos en estos Infodays que os explicaba, o en estos eventos que se organizan en Bruselas o en otros países europeos, pues para conocer socios, para involucrarnos en propuestas europeas, con lo cual muchas veces pues nos escriben empresas de aquí que quieren pues proponer algo en concreto que es interesante y nosotros nos lo llevamos y lo explicamos y si de aquí podemos sacar un proyecto donde nos involucremos todos, pues encantados. Bien, siguiente pregunta y ya las vamos terminando por lo que veo. ¿Y si la evolución del proyecto y los resultados intermedios nos modifican las actividades a realizar? Bien, a ver, esta pregunta está bien también. No pasa nada. El resumen es, no pasa nada siempre y cuando las cosas se puedan explicar. Y nosotros tenemos que explicar en la propuesta unas actividades que vamos a hacer. También en la propuesta hay un apartado de riesgos, donde analizamos los riesgos y decimos, oye, si pasa esto, haremos esto otro. Ya les explicamos a Europa cómo vamos a solucionar los riesgos, con lo cual ya nos estamos avanzando a ciertos temas. Y si durante el proyecto algunas actividades hay que cambiarlas, hombre, cambiar actividades ya es complicado. Ya tenemos que diseñar las actividades pensando en un poco genéricas, ¿no? Para que quepan estos posibles cambios. Lo que pueda pasar es que dentro de una actividad no haya tenido los resultados que se esperaban, tengamos que modificar cosas, pero dentro de la misma actividad. Tengamos que modificar cosas para solucionarlo. No pasa nada. Es decir, bueno, está bien ver los puntos débiles y explicamos cómo se pueden mejorar. E incluso si no los podemos mejorar dentro del proyecto, pues bueno, se puede explicar que se han hecho estas pruebas
hemos tenido estos resultados, no son los satisfactorios, explicamos en el report que mandaremos a Europa cómo se pueden solucionar, qué se puede hacer para solucionarlos y no tenemos por qué tener problemas. Repito, siempre que hayamos hecho lo que decimos que queríamos hacer. Esto es muy importante. Dice, ¿nos recomendarías los préstamos ICOs? Soy arquitecto y quiero formar una consultoría que ofrezca consultora y dirección facultativa unificada. Gracias. Sí, todo, los ICO, diferentes, el ENISA, o sea, hay diferentes convocatorias o subvenciones o financiación, ¿no? Como es el caso de ICO y de los ENISA, que son interesantes. Todas estas iniciativas de los gobiernos son interesantes, mucho más interesantes que los que nos puede ofrecer un banco y no porque los bancos ofrezcan más productos, ni mucho menos, sino porque estos son productos especializados en proyectos de alto riesgo, ¿no? Con lo cual, pues intereses más bajos, facilidades, etcétera. Son buenos. Pero repito, tenemos que analizar muy bien qué queremos hacer, esto es básico, cuál será la explotación de esto y en función de una serie de variables que he explicado hoy, pero también expliqué en el anterior webinar, tendremos unas ayudas o otras, dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo del rol que queramos tener. Es importante analizar esto. Las ICOs, sí, las ICOs también. Mírate también NISA, mírate también algunas ayudas que tiene Acció, si eres empresa catalana, pues para ayudar al desarrollo de empresas, o si eres de otra comunidad, pues mírate la del gobierno correspondiente. Pero sí, son buenas propuestas. A ver, seguimos y vamos terminando. ¿Qué ocurre si las horas dedicadas no cuadran con las planificadas inicialmente? Supongamos que se disparan y son necesarias más horas. ¿Se revisaría la financiación? A ver, podemos pedir un poco de ampliación de las horas, pero el proceso es muy complicado. No nos desviemos, no nos desviemos. Dedicarle más tiempo a preparar la propuesta, a preparar el plan de trabajo y hacer el plan de riesgos para que no pasen estas cosas, ¿de acuerdo? Porque cualquier cambio que pidamos, bueno, es muy complicado que lo acepten. Pensar que hay unos fondos concretos, ¿no? Vamos a movilizar, no sé, pues 20 millones. Y cuando se han terminado estos 20 millones, pues se han terminado, no se dan más propuestas. Entonces, ampliar este presupuesto que tiene la Unión Europea o el gobierno español, o etcétera, el gobierno catalán o lo que sea, es muy complicado, muy complicado. Lo que se puede hacer a veces es pasar algo de presupuesto que tenemos para otras partidas a horas de personal, pero también hay un límite, ¿de acuerdo? ¿Puede citarnos algún caso de éxito? Sí, mirar, si entráis en la web de ITEC, por ejemplo, encontraréis proyectos que hemos hecho nosotros y los podéis consultar. Si vais aquí a R de Masí, ¿vale? Tenéis una serie de proyectos que han estado financiados y estamos ejecutando, ¿vale? Pues podéis entrar, verlos, qué convocatoria estaban y tener más información. Bien, creo que es la penúltima. Respecto a la pregunta anterior, normalmente se requiere que la empresa tenga una cierta antigüedad
o podría ser de reciente creación. No, no, puede ser de reciente creación. En estos casos normalmente, bueno, puede haber algunas consideraciones, pero no hay problema. De hecho, bueno, la Unión Europea ya les gusta que se presenten nuevas empresas, jóvenes, porque estas subvenciones justamente están para ayudar a jóvenes empresas, proyectos con riesgo, etcétera. Sobre otra pregunta, esta sí que ya es la penúltima, sobre lo de conservar facturas, ¿se exige también tener diferentes presupuestos previos? En algunos casos, en algunas propuestas, bueno, sí, o sea, siempre hay que justificar y sobre todo depende del valor de la subcontratación. Si son subcontrataciones, pues a partir de cierto volumen, 15.000 euros más o menos, pues tenemos que justificar que hemos hecho un comparativo y que hemos escogido la propuesta más económica, ¿vale?, que teníamos encima de la mesa. Y igualmente, mira, esto es un punto interesante en el que podemos profundizar en el siguiente webinar, cuando hablemos de todo el tema de justificación de proyectos y el seguimiento. Pero sí, las cosas a dedo no gustan a la administración. ¿Qué rango y la última pregunta, qué rango de porcentaje se considera para coste indirecto? Bueno, esto depende de las convocatorias, pero normalmente puede estar entre un 5 o 10, 15 aproximadamente, ¿vale? Depende de la convocatoria. Vale, y creo que no hay más. No hay más. Bien, pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes, escuchando este webinar. Espero que dentro de lo que cabe pues haya sido ameno. Decir una vez más que si tenéis dudas, preguntas, pues encantado de recibirlas en este correo electrónico. Os mandaremos la presentación por correo, os mandaremos también el vídeo y la dirección a YouTube, donde podréis tener no solo este webinar, sino los otros webinars que hemos ido haciendo. Invitaros a seguir escuchándonos estos próximos días, que seguiremos haciendo webinars. El próximo será de seguimiento, el próximo por lo que hace a nuestra parte, I+D+I, será proyectos de seguimiento de proyectos y justificación. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y hasta pronto.